sí, ahora sí que representativo, porque les comenté de lo que nos da cada tableta de hierro elemental, ¿verdad? Lo que nos da realmente. A pesar de que dicen 200 miligramos, únicamente nos da 40. Y regularmente debemos darle entre 200 y 400. Quedamos que más o menos tendría que tomarse casi 8 tabletas para más o menos lograrlo. ¿Sí? Y el problema con esto es que acuérdense que el hierro es súper irritante. Hay pacientes que no lo toleran, les da gastritis, vómito, estreñimiento, ¿sí? Entonces realmente ese aporte de hierro así como que es como representativo, pero realmente no tenemos una dosis pues apropiada, pues, por eso que comentábamos. Y acuérdense que les comentaba que lo ideal era que se pusiera en hemodiálisis de hierro intravenoso. Sin embargo, también se han detectado algunas situaciones de sensibilidad de hierro. Entonces es un poquito complicado dar el aporte efectivo de hierro. Bueno, ahora, ¿en qué consiste lo que viene siendo la diálisis? Vamos a empezar con la peritoneal. ¿Qué es lo que saben de la diálisis? Más o menos, ¿en qué consiste? Pues que funciona metiendo una solución con un gradiente de concentración alto en la cavidad peritoneal para que a base de ese gradiente de concentración jale los desechos a la solución durante pues, unas horas, no sé, depende del protocolo que se estipule y luego sacarlo. Bueno, la finalidad de la diálisis como tal es meter una solución hipertónica. Y acuérdense que la solución hipertónica es a base de glucosa. ¿Cuál es la finalidad? Que lo metemos a un tejido que está muy vascularizado, como es el peritoneo. Acuérdense que este peritoneo, al estar vascularizado, ¿sí? Y por las características histológicas, se comporta como una barrera semipermeable y selectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la cavidad peritoneal, que sabemos que tiene bastante irrigación, metemos una solución hipertónica que por osmolaridad jala lo que viene siendo agua. Y por convección y arrastre, ¿sí? Se trae también solutos. En este caso, lo que sería urea, potasio, que son las que principalmente, o son más bien, son los que tienen el mejor factor de transporte en la diálisis, la urea y el potasio. La urea porque es hidrosoluble casi siempre la urea, o más bien siempre es hidrosoluble, entonces por arrastre se la trae. Y en segundo lugar el potasio, sí, por el cambio de molaridad, tiende a jalar, y aparte también por arrastre, o sea, son los dos mecanismos los que influyen para esto. Ahora, hay dos tipos de diálisis peritoneal. Lo que es la manual y lo que es la automatizada. En la diálisis manual, sí, yo meto el líquido, como su nombre lo dice, manualmente. Le calculo más o menos, en el adulto no hay tanto problema porque ahí yo le puedo poner de acuerdo a la superficie corporal por litro o por los 2 litros. Las bolsas de diálisis que hay siempre vienen de 2 litros, o más bien siempre. 2 litros 100 y cacho, 2 litros 200, de ahí varía un poquito por lo que se queda en la línea. Entonces yo meto en forma manual la diálisis y este sistema pues trae dos bolsas, una bolsa que es la que trae el líquido y otra que serviría para recogerlo, ¿sí? Entonces tiene una serie de válvulas ahí, de llaves que abrimos para que entre, cerramos y luego abrimos la otra para que salga. Y aquí lo que hacemos es que metemos el líquido hipertónico
lo dejamos cierto tiempo dependiendo de lo que queramos, ¿sí? Y después de que cumple el tiempo, retiramos. Ahora, dependiendo de lo que queramos también, hay bolsas de diferentes concentraciones. La principal bolsa es lo que llamamos la diálisis estándar, que es al 1.5%. Seguiría la hipertónica, que es al 2.5%. Y la más hipertónica, que sería al 4.25%. Entonces, entre más osmolaridad, me va a jalar más agua. Por ejemplo, en un paciente que lo tengo en anuria, en paciente que orina poco, pues obvio que me funciona mucho mejor la hipertónica, a diferencia de dejarle la del 1.5. Entonces, aquí tengo que valorar de acuerdo al balance de mi paciente, es como tengo que decidir qué bolsa voy a utilizar. La 4.25 se utiliza más que nada para diálisis aguda. ¿Por qué? Porque si lo dejo más de cierto tiempo, empieza a haber un intercambio inverso. ¿A qué me refiero con esto? A que yo le meto la bolsa y después de cierto tiempo que se satura la fuerza osmolar, la glucosa empieza a pasar o se empieza a reabsorber, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me genera? Sí, pues que empieza a tener hiperglicemias. Entonces, que ahí siempre utilizamos al 1.5% para mantenimiento o al 2.5%, dependiendo de lo que queramos quitar. La 4.25 quedamos que más bien para diálisis aguda. Ahora, ¿cómo es la diálisis aguda? En la diálisis aguda, lo pongo en aquel paciente descompensado, en aquel paciente con la sangre intoxicada, por llamarla de esa manera, ¿sí? En la que aumentamos más la frecuencia de la osmolaridad. ¿Qué te ve? Ah, sí. Me urgen esto, sí. ¿Qué? 6 bolsas. ¿Qué les comentaba? De la diálisis aguda. Ok. La diálisis aguda yo meto, es un paciente que tiene muchos solutos, tiene urea, tiene potasio elevado en sangre, ¿sí? Y yo le meto la diálisis peritoneal. Entonces le meto, jalo, ¿sí? Saco la diálisis. Meto, jalo, saco la diálisis. Meto, saco, así. Entonces más o menos yo tengo que estar intercambiando mi diálisis cada 45 minutos aproximadamente, ¿sí? O sea, sabemos que la diálisis va a hacer su función de jalar solutos, va a llegar un momento en que se sature y ya no funciona igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco el líquido, vuelvo a meter otra vez más para empezar a hacer esto. Ir bajando, 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 bajando. ¿Sí? Esa es la finalidad de la diálisis aguda. Por eso regularmente se indica cada 30 o cada 45 minutos, ¿sí? Para en cuanto se sature, saco y meto otra. Saturo, saco y meto otra. Saturo, saco y meto otra, ¿sí? La diálisis de mantenimiento, en esa yo meto el líquido y lo dejo ahí 4 o 6 horas dependiendo del paciente, ¿sí? Y es cuando estoy haciendo los recambios. Entonces, en este paciente yo tengo unos solutos normales, entonces meto la diálisis para evitar que esté subiendo. Entonces, meto la diálisis, no deja que suba, saco. Meto la diálisis, no deja que suba, saco. Meto la diálisis, no deja que suba, saco. Es la diferencia entre la aguda y la crónica. O la aguda y la de mantenimiento. Entonces, en la aguda quedamos que el chiste es bajar solutos, ¿sí? Y en la otra es evitar que suban los solutos. ¿Cómo puedo determinar yo cuál voy a utilizar? Definitivamente en el paciente agudizado, en el paciente con insuficiencia renal crónica agudizada, pues tengo que utilizar la diálisis aguda. Ahora, regularmente tengo que meterle mínimo 18, 25 recambios aproximadamente para empezar a ver cambios en lo que viene siendo urea y potasio.
Ya vimos cuáles son las indicaciones para diálisis aguda, ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Entonces, aquel paciente que ya trae síntomas urémicos, que ya trae lograr arriba de 400, pues obvio que le tengo que dar la aguda para empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. De repente el paciente ya está con urea menor de 100, en 80, 85, entonces ya lo que hago nomás es estar metiendo la diálisis para evitar que se nos vuelva a elevar. ¿Sí? La mayoría de los pacientes en el mantenimiento, les comentaba ahorita que variaba la cantidad de líquido y el tiempo. Y eso lo voy a saber conforme vaya avanzando mi diálisis. Yo saco lo que se llama el balance nitrogenado y saco lo que le llamamos el KTB de diálisis, que son fórmulas en las que yo más o menos, midiendo la cantidad de urea en la diálisis, la cantidad de urea en la orina y la cantidad de urea en sangre, determino qué tan efectiva está siendo mi diálisis peritoneal. Eso se llama KTB de diálisis. La mayoría de los pacientes cuando empezamos con la diálisis, pues ya más o menos tenemos una idea de que cada 4 o cada 6 horas puede funcionar, ¿sí? Yo casi siempre los niños los dejo cada 4 horas para estar haciendo el cambio. ¿Y cuánto voy a meterle de solución? Se calcula entre 30 a 50 mililitros por kilo de peso. En niños. Y en adultos, pues casi siempre calculamos de 1 a 2 litros, dependiendo la cavidad abdominal. Pero casi siempre pues, se lleva la bolsa completa o casi completa. O sea, realmente con el adulto no tenemos tanto problema a la hora de indicar la diálisis, porque como les digo, pues son unas bolsas completas. En el niño sí. Y más cuando son niños muy pequeños, por ejemplo, los neonatos. Por alguna razón que desconozco, ¿sí? Los laboratorios no tomaron en cuenta que también los neonatos se pueden dializar, pero realmente no hay insumos para dializar neonatos. De hecho, por ejemplo, en la bolsa, ¿sí? Un neonato ustedes lo quieren dializar y casi cabe dentro de la bolsa, o lo pueden meter hasta dentro de la bolsa, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que hacer algunas estrategias. ¿Qué hacemos? Medimos con bomba como si fueran soluciones para ingresar las cantidades pequeñas, o con llave de doble vía, o con Metricet. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un niño que pesa 2 kilos a 30 mililitros, son 60 mililitros lo que le tengo que meter por recambio. La bolsa viene de 2000, entonces es un poquito complicado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago algunas mexicanadas, por llamarlo de esa manera, porque realmente es lo que se hace para tratar de lograr mantener esos volúmenes a la hora de introducir. Y acuérdense que el volumen es importante porque cada vez que yo meto y saco, principalmente en la diálisis aguda, tengo que contar un balance positivo o negativo, dependiendo de lo que quieran. Balance negativo es todo lo que sale del cuerpo o del organismo. Balance positivo es lo que se le queda adentro. Entonces, si es un paciente que no orina, ¿cómo tengo que tener mis balances? ¿Por qué se recomienda? Entre más negativo, pues mucho mejor. Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se nos pasa la mano y podemos deshidratar a los pacientes. Entonces, acuérdense que esas deshidrataciones me afectan la función renal residual que platicábamos, que me ayuda a mantener la sobrevida del paciente renal. Entonces, es muy importante cuidar el balance tanto hídrico como dialítico, ¿sí? Para evitar llegar también a deshidrataciones. Entonces, el paciente que yo requiero sacarle más líquido, pues le meto solución más hipertónica. Ahora, dependiendo cada paciente, a lo mejor no le dejo todas hipertónicas, a lo mejor se orina un poquito, a lo mejor le dejo de mantenimiento al 1.5 y de repente en el día le dejo dos baños agudos o 3 baños agudos más para que me saque más líquido. Aquí es donde viene, ahora sí que el manejo dinámico del paciente renal. El paciente lo tiene que considerar tiene que considerar modificar la diálisis conforme sea el comportamiento y conforme sean los resultados del laboratorio.
He tenido pacientes que, por ejemplo, llegaban mal y, por ejemplo, el fin de semana que le iban a la escuela, le indicaban a los papás, sábado y domingo lo va a estar utilizando un agudo. Entonces, ¿qué hacían? Compraban un chorro de películas, rentaban, lo que sea. Entonces, ya saben que desde ese sábado y ese domingo se va a estar encerrado dializándose en agudo para no tenerlo que internar. Sí, la verdad es que la mayoría de los papás que me tocan con diálisis a veces son tan expertos en manejar la diálisis que incluso mejor que el personal de enfermería. Sí, la verdad es que la enfermedad renal es muy absorbente y hasta ahorita la mayoría de los papás se comprometen bastante. Yo creo que el caso que más me ha sorprendido es un tarahumarita de 14 años, que es de los que más ha durado con sus diálisis. Ya falleció ahorita, pero me acuerdo que duró como 6 años en diálisis peritoneal. Y en esos 6 años nomás tuvo 2 cuadros de peritonitis. ¿Sí? Y eso que estaba allá en la sierra, con piso de tierra, y allá se dializaba. En cambio, aquí tenía un paciente, que incluso los papás, pues muy pudientes, me acuerdo, así, no millonarios, pero pues iba bien. Y este niño llegó a tener hasta 3, pero en un año, 3 cuadros de peritonitis en un año. Mientras el otro los tuvo en los 6 años, este lo tuvo en un año. Y el problema con la peritonitis es que, según la literatura, cada cuadro de peritonitis me disminuye un 30% la efectividad del peritoneo. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Que imagínense en un paciente que en menos de un mes tiene 3 cuadros de peritonitis, pues lo más seguro es que ese peritoneo ya no va a funcionar. Acuérdense que la peritonitis incluye proceso inflamatorio, incluye engrosamiento del peritoneo, incluye fibrosis del peritoneo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con esos pacientes? Que se les va congelando. Entonces llega un momento en que deja de funcionar. Acuérdense, de por sí estamos metiendo un líquido, ¿sí?, en un tejido que no es para eso. Entonces, por la misma irritación química, se dice que la vida media va disminuyendo. Aproximadamente la diálisis peritoneal tiene una vida media más o menos de 8 años. ¿Sí? Pero acuérdense lo que les he comentado siempre. El mejor método de rehabilitación para niños definitivamente es el trasplante. ¿Sí? Es que la recordemos porque se capacitó, pero no se capacitó. Los niños, sí, hasta ahorita lo que más me ha durado más o menos ha sido como 12 años con diálisis peritoneal. El adulto es diferente, el adulto aguanta más, por lo que platicábamos ahorita, tiene el peritoneo más desarrollado, tiene más grande la cavidad peritoneal. Entonces, la verdad es que pues el beneficio es mayor. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de peritonitis? Pues es un abdomen agudo. Dice que Fíjate está que como abdomen entrable. de hecho, se llegan a comportar como un abdomen agudo, efectivamente, ¿sí? Pero ¿qué características va a tener clínicas? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Dolor. Dolor abdominal es el principal signo. ¿Qué más está asociado? Si es infeccioso, ¿qué va a tener también? Fiebre. Efectivamente. Paciente con método dialítico que se presente dolor abdominal y fiebre, hay que descartar peritonitis hasta no demostrar lo contrario. Y es cierto lo que comentó Alexa. Sí, son pacientes que me ha tocado que los han querido operar de apendicitis porque llegan con cuadro como si fuera un abdomen agudo. Ya alguna vez me hicieron esa pendejada. ¿Sí? Que un niño con peritonitis lo metieron a operar y después me chingaron porque ya no le podía hacer la diálisis porque estaba operado. Entonces tuve que pasarlo en hemodiálisis, nomás por un mal diagnóstico a la hora de valorarlo. Nada más que en ese entonces, cuando llegó este niño, yo andaba de vacaciones y para acabarle de fregar, cuando estoy aquí, cuando salgo de vacaciones de cualquier hospital, si ando aquí en la ciudad, pues voy y los veo, pues a fin de cuentas soy de los únicos que ve eso, ¿sí? Aquí me andaba fuera de la ciudad,
pues se dejaron llevar por eso, lo operaron de apendicitis, y claro que salió la apéndice blanca, aunque a mí me reportaron como que quería. No mames, no tenía. ¿Sí? Y claro que cuando llegué tuve que cambiar a este niño a hemodiálisis, nomás por un mal diagnóstico a la hora de hacer la ruta diagnóstica. Entonces acuérdense, fiebre más dolor abdominal más diálisis, hay que descartar peritonitis hasta no demostrar lo contrario. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Hay pacientes que, por ejemplo, traen la diálisis de mantenimiento y a veces, por ejemplo, en la noche ya no los dializan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, son pacientes que empezaron con el dolor abdominal en la tarde-noche, con la fiebre, y en la mañana, con el líquido que dejaron en el abdomen, le hacen el conteo celular. Pues claro que va a tener más células inflamatorias porque, queramos o no, es un proceso inflamatorio que está generando la misma diálisis como tal. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de sacar la diálisis que tenía, meterle nuevo líquido, dejarla 45 minutos y de ese líquido, entonces sí cuantificar. Y el diagnóstico lo considero cuando tengo más de 100 leucocitos en el frotis de 10 mililitros. Meto 45 minutos, saco, le hago una curación a la bolsa. Acuérdense que se supone que tiene que por dentro está todo estéril, entonces por fuera le hago una curación como si fuera herida, así con isodine. Con una jeringa de 10, saco los 10 mililitros y eso los mando a analizar. Saco los cultivos y aparte saco una celularidad de líquido. Citoquímico no, porque pues ya sé que es pura glucosa. ¿De qué me sirve que me digan, tiene un chingo de glucosa? Pues ya lo sé. Entonces pido celularidad. Y si tengo más de 100 leucocitos, considero que es una peritonitis secundaria. ¿Qué diferencia hay entre una peritonitis primaria y una secundaria? ¿Cuál sería la diferencia? Ya en el nefrótico vimos la primaria. ¿Qué era lo que me daba la diferencia entre una y otra? Se los comenté. Acuérdense, tiene que ver con la integridad del peritoneo. La inflamación de la membrana. No, más bien la integridad. O sea, primaria es aquel paciente que tiene la peritonitis, pero no tiene ninguna alteración en la continuidad del peritoneo. Secundaria es todo aquello que me compromete al peritoneo. Si es una apendicitis que se reventó, pues me rompió el peritoneo, es secundaria, ¿verdad? Si tenemos una peritonitis por diálisis, está roto el peritoneo, es una secundaria. Si tenemos una peritonitis por un balazo, por lo que sea, o sea, todo lo que me comprometa la integridad del peritoneo ya se considera secundario. Entonces, el síndrome nefrótico, el paciente tiene ascitis, quedamos que está disminuyendo su inmunidad, quedamos que hay afección principalmente de gram negativos, ¿sí? Principalmente neumococo, se va a donde hay más líquido, entonces me da una peritonitis primaria, porque no tengo alteraciones en la continuidad del peritoneo. En este caso, como estoy metiendo un catéter de diálisis, pues se considera una peritonitis secundaria. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del paciente con peritonitis? Hay dos teorías. La ventaja que tengo, dentro de lo malo y lo bueno, es que el paciente con insuficiencia renal, perdón, yo le pongo los medicamentos intravenosos, ¿sí? Y acuérdense que al no tener un filtrado efectivo, pues me dura más tiempo de lo esperado. Por eso siempre el paciente con enfermedad renal tengo que sacarle la depuración. Y si se han fijado, todos los medicamentos, todos, el que ustedes me digan, sí, ustedes abren o el Neofax o cualquier libro o guía de dosificación y vienen las dosis que se deben de dar de acuerdo a la depuración renal. ¿Sí? Son raros los medicamentos que se tienen que ajustar con depuraciones arriba de 50. ¿Sí? Pero la mayoría de los medicamentos por debajo de 50 se deben depurar. Hay unos que se ajustan de acuerdo a la dosis. ¿A qué me refiero? Que si le tocaba, no sé, 100 miligramos, a lo mejor marca que
la misma, el mismo tiempo, pero nomás el 25% de la dosis, ¿sí? Hay otros que son hasta el 50%. Hay otros que son por tiempo. Por ejemplo, si la indicación es cada 8 horas, a lo mejor cada 12 o cada 24 horas. Por ejemplo, la vancomicina, la mayoría de los pacientes que lo voy a poner vancomicina, el paciente renal, ¿sí? Pues originalmente se pone cada 8, cada 12 horas. En este paciente lo tengo que poner hasta cada 48, perdón, o hasta 36 horas, dependiendo la función renal. ¿Sí? Entonces, acuérdense, los principales antibióticos que se utilizan para peritonitis viene siendo ceftazidima y vancomicina. ¿Por qué? Porque esos dos de primera elección. Porque atacan a gram negativos. Uno, gram negativos, principalmente ¿cuál? E. coli. Pero, ¿y cuál antibiótico es para gram negativo? Pues cualquiera que se cefalosporina de tercera generación. Bueno, las dos le pegan, ¿sí? Pero para E. coli, ¿sí? Nos gustaría más la cefta, ¿verdad? ¿Sí? La vanco también tiene un efecto, pero no es exclusivo. La vancomicina, ¿para qué creen que lo utilizamos? Para los que son resistentes. Principalmente estafilo. Acuérdense de eso. O sea, si es uno donde tengo alteraciones en el ¿y este qué? ¿Qué? ¿Y este? No sé. Es el mío que ya lo tenía. No me acordé. Hay que volver ya mi no sabe, tiene que ahora sí ya hay que volver a hacer el trámite de eso. Fue un trámite que cancelé porque estuvo mal, porque estaba mal clínicamente. Si estoy rompiendo la continuidad del peritoneo y traspaso piel, pues de los microorganismos principales que tengo que proteger es contra estafilococo, principalmente estafilococo epidermidis y dorado, ¿sí? Pues para eso me sirve la vancomicina. Y la ceftazidima, aparte de que me protege los gram negativos, tiene un efecto contra alguien en especial que vive en el agua. ¿Cuál microorganismo? Y que se considera hospitalario. Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa, efectivamente. Ahora, hay mucha controversia en el manejo de peritonitis. Lo que sí aprendí una cosa es que no podemos andarnos con medias tintas de que nos equivocamos de antibiótico. ¿A qué me refiero? A que el peritoneo me está ayudando a mantener vivo un paciente. Entonces no puedo estar pendejeando en ponerle de primera generación o ponerle dicloxacilina, ¿sí? De primera instancia y que sea resistente y que no funcione y que el peritoneo se me eche a perder. Aquí es de las pocas, ¿sí? Padecimientos infectológicos que nos damos, ¿sí? Con esquemas de tercera o de cuarta definición, ¿sí? O sea, y tiene lógica. Yo sí veo una peritonitis que es de la casa, que un estafilococo, pues a lo mejor le manejaría dicloxa. Pero si no funciona la dicloxacilina, acuérdense que el estafilococo coloniza incluso los catéteres, ¿sí? Y acuérdense que el estafilococo, algunas variantes pueden hacer lo que se le llama el escudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta toxina o membrana proteica forma otra membrana que lo protege para que los antibióticos no le hagan nada. Entonces son pacientes que tengo que quitarle la diálisis definitivamente. Entonces por eso es que son de los pocos procesos infectológicos que no puedes escatimar en antibióticos. Ahora, la mayoría de los pacientes tengo que ajustar la ceftazidima, casi siempre es menos de la dosis, ¿sí? Cada 6 horas aproximadamente, de acuerdo a la depuración, pues. Y la vancomicina cada 24, 48 o 72 horas. Y otra la ventaja que tengo, ¿sí? Es que también lo puedo poner intraperitoneal.
Por ejemplo, el paciente que tiene diálisis ya de mantenimiento, o sea, que trae la peritonitis, pero no está descompensado, yo le puedo meter la ceftazidima cada 4, cada 6 horas y estarlo, cada vez que le meto la nueva diálisis, le pongo el antibiótico intraperitoneal. En la misma bolsa he hecho el antibiótico y lo pongo. Y le pongo la vancomicina un día, lo dejo las 6 horas y se lo vuelvo a poner a las 24 o 48 horas, dependiendo, como decía, el esquema. ¿Sí? La única indicación específica para hacer cambio dialítico o retirar el catéter es cuando tengo infecciones por hongos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hongo, sí, en cuanto le ponen a hacer el antimicótico, perdón, sí, pues pueden a lo mejor combatir en ese momento, pero que ahí siempre queda todavía, sí, formando invasivas. En cuanto pasa el efecto del antimicótico, se vuelve a activar y se vuelve a activar. Y es muy fácil que se me siembre en los catéteres, incluso en el peritoneo. Entonces, paciente que yo veo que ya trae infección por hongos, hay que cambiar el método dialítico, ¿sí? De ya, porque no va a mejorar. ¿Sí? Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con el paciente con diálisis peritoneal, por lo que les comentaba ahorita. Cada cuadro de peritonitis se dice que me disminuye un 30% la viabilidad del peritoneo. Por eso es que la diálisis automatizada me disminuye mucho este riesgo. ¿Por qué? El paciente llega en la noche, se conecta a una máquina, yo a la máquina ya le programé cuánto le voy a infundir de líquido, cada cuándo la voy a infundir y cuánto debe tardar infundiendo y sacando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esos pacientes? En lugar de dejar una de mantenimiento, dejamos que todo el día suba los solutos y en la noche llegamos y le ponemos una aguda, como quien dice, es una diálisis aguda, a fin de cuentas, la máquina. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo le puedo programar el volumen, a diferencia de la manual. Entonces, para los niños es excelente, es el mejor método dialítico con máquina o automatizada, porque yo le programo el volumen que requiere. Yo le digo a la máquina, nomás quiero que le meta 100 mililitros y nomás 100 mililitros le meten. ¿Sí? Le programo cuánto tiempo quiero que dure en cavidad, cuánto tiempo tiene que salir, e incluso más o menos le puedo programar la cantidad de líquido que le voy a sacar. Claro, esto depende de cada paciente, pero yo le digo, yo le pongo balances negativos, sácame, vuelve a reiniciar cuando tengas tanto de negatividad, ¿sí? Y se vuelve a activar. Y la ventaja de la máquina es que yo conecto una vez y desconecto una sola vez. En cambio, el paciente con diálisis manual se tiene que estar conectando cuando menos 3 o 4 veces al día, o a veces hasta más. Entonces, es manipular el catéter, es abrirlo, es volver a conectar, con el riesgo de que se pueda contaminar y pues más riesgo de peritonitis. Entonces, en la manual quedamos que yo estoy metiendo cada determinado tiempo nuevo líquido para evitar que se me suban las toxinas o los solutos. En la automatizada yo dejo que se me suban y en la noche llego y me hago una diálisis aguda. ¿Cómo se indica en la noche? También igual. Conectar a las 8 de la noche y desconectar a las 8 de la mañana. Y en esas 12 horas quiero que me hagas 9, 11 recambios de diálisis. Entonces vean que realmente es una diálisis aguda. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la aguda y la crónica. Bueno, ¿dudas aquí de peritoneal? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Sí. Ok. Aquí tenemos varios problemas técnicos con la diálisis peritoneal. Cada laboratorio, a fin de cuentas, para ellos, queramos o no, es negocio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Baxter? Bueno, yo quiero que la gente me compre mi insumo, por lo tanto, pues no voy a buscar la manera
de que mis bolsas Baxter no las utiliza un niño que tenga PISA. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Baxter tiene su sistema de conexión, PISA tiene su sistema de conexión, Fresenius tiene su sistema de conexión, de modo de que yo no puedo utilizar una marca si tengo catéter de otro. Y en verdad es un problema, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita tengo un paciente taromarita, ¿sí? Que cuando le pusimos Baxter, ya ahorita se terminó las bolsas de Baxter y resulta que por donación tengo unas PISA, pero no las puedo utilizar a menos que le cambie la línea de transferencia. ¿Sí? Entonces es un problema técnico, sí, que a fin de cuentas pues es mercadotecnia para las empresas que se encargan de fabricar esos insumos. ¿Sí? Entonces es un problema de que de acuerdo a la marca de la bolsa, tengo que usar mi línea de transferencia, que son diferentes completamente los sistemas con las tres principales marcas que vienen siendo Baxter, PISA y Fresenius. ¿Sí? En la hemodiálisis también cada máquina es diferente, pero ahí tenemos la ventaja de que el mismo catéter funciona para las tres. En la diálisis peritoneal definitivamente no. Ahora, la bolsa de diálisis peritoneal manual, quedamos que era de 2 litros. La de máquina viene de 6 litros. ¿Sí? ¿Por qué de 6 litros? Porque si yo le voy a poner toda la noche, no voy a estar cambiando la bolsa a medianoche. Entonces trato de que con esos 6 litros se me complete cuando menos las 6 o los 9 recambios que le voy a meter. Claro, hay pacientes que se les meto mucha cantidad de líquido y sí tengo que hacer un recambio de bolsa a medianoche. O lo que hago es que le ajuste a veces el volumen. Pero lo ideal es que con la misma bolsa logre la diálisis automatizada de toda la noche. Entonces, ¿dudas hasta aquí de diálisis peritoneal? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, doctor. Yo tengo una duda, doctor, Sí, sobre, hay pacientes que no son candidatos a diálisis peritoneal sí, por el tipo de peritoneo, porque tengo un sí. familiar que le dijeron que tenía peritoneo de células altas y que él no debería tener diálisis peritoneal, que era para hemodiálisis, pero aún así tiene diálisis peritoneal, seguro que no se la cambian. Pero ya le hicieron los KTB, ya vieron la variabilidad peritoneal. No, él ya se dializa con máquinas, así como usted dice, llega a la noche, se conecta, o sea, ya pasó ese tiempo, pero cuando fuimos a un particular, él dijo que tenía peritoneo de células altas, que por eso no se transfundía bien, por eso no infundía bien los solutos, o sea, no hacía el intercambio bien el peritoneo. O sea, se dializa, ¿sí? Sí, Y queda con solutos altos todavía. por lo general sí queda altos. Bueno, mira, hay que ver estrategias para tratar de mejorar eso. ¿Sí? ¿A qué me refiero? O le meto más líquido o le meto más concentración de la bolsa. Cuando de plano no funciona el peritoneo es cuando tengo que valorar el cambio de método dialítico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa, ¿sí? Hay que cambiarlo cuando en verdad se requiera. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, acuérdense que es una esperanza de vida la peritoneal. Y si me paso al segundo plano, que sería la hemodiálisis, ya son 2 esperanzas de vida. La tercera sería el trasplante. Entonces yo tengo que cuidar al máximo mi primera opción antes de pasar a la segunda. Es muy frecuente que algunos pacientes o que algunos médicos no tomen en cuenta esto, ¿sí? Y de buenas a primeras ellos consideran hacer el cambio de hemodiálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más sencillo y más rápido y hasta cierto punto es verdad, sí es más efectivo, pero tenemos que tomar en cuenta que es una esperanza de vida que le estamos restando en nomás determinar un cambio de diálisis a una a otra. Si más o menos está bien, si más o menos está funcionando, yo no le cambiaría hasta que fuera muy necesario, la verdad. Ahora,
Eso de células altas, pues no, es más bien para ver tipo de transportadores peritoneales. Es lo que se hace, lo que comentaba ahorita, los CAT-TVs que se hacen ahorita, que es como yo puedo determinar si es candidato a recambio de método dialítico o no. ¿Sí? Pero te digo, aquí la verdad es que es complicado. No te puedo dar nombres porque hay algunos doctores, compañeros que sí tienen esa creencia de que muy fácil puedo cambiar de método dialítico. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la diálisis peritoneal a la hemodiálisis? Que la diálisis peritoneal, yo puedo enseñar al paciente, puedo enseñar a los familiares a que la hagan y en su casa la hace sin necesidad de estar yendo a un medio hospitalario. El paciente con hemodiálisis, para empezar, tiene que estar yendo mínimo 2 o 3 veces por semana al hospital. Y casi siempre tiene que esperar de 3 a 4 a 5 horas, ¿sí? Que es lo que dura más o menos el proceso de hemodiálisis, que lo ideal es que son 3 horas mínimo, ¿sí? Y lo bueno fuera que yo llegara y me conectaran de inmediato, pero a veces tengo que hacer espera a que termine el primer paciente, que se lave la máquina, conectar el segundo. Entonces, la verdad es que la hemodiálisis conlleva una situación de más infraestructura, ¿sí? Y acuérdense que la finalidad del método dialítico es tratar de regresar al paciente a la normalidad. ¿Sí? Entonces, el paciente, por ejemplo, el paciente que está en hemodiálisis, automáticamente va a dejar pues va a dejar de llevar una vida normal porque ahora no va a poder trabajar, por ejemplo. Fíjense, por ejemplo, una de las veces que tuvimos una reunión cuando estábamos viendo si entraba el seguro popular del trasplante renal, estaba con los directivos del IMSS. Entonces ahí les comentábamos, sí, que por qué no había tanto trasplante o no se promovía tanto trasplante en niños. Y la respuesta que me dio en ese entonces allá en México el delegado es que decía, el paciente adulto lo trasplanta y lo regreso a trabajar. Y obvio que al trabajar pues cotiza. El niño como tal, pues no. Entonces se escucha frío, pero es la realidad, ¿sí? Porque el paciente lo trasplanta si regresa a hacer su vida, entre comillas, normal y a seguir trabajando, se deja de capacidades y a fin de cuentas es pues económicamente más factible a diferencia del niño. Entonces, digo, que se oye pues mal plan la respuesta, pero es realista, ¿sí? Entonces, acuérdense que el método dialítico lo tenemos que elegir también tomando en cuenta la cuestión social. Por ejemplo, este niño que tengo ahorita hospitalizado llegó en edema agudo de pulmón, llegó grave, se intubó, llegó en malas condiciones, casi se me moría y lo tuve que hemodializar de urgencia. Ya que salió de la gravedad, lo programé para ponerle el catéter peritoneal. Yo lo tengo en peritoneal, tengo las dos pues. Alguien me criticó, ¿por qué si ya tienes hemodiálisis, por qué lo cambias a peritoneal? Porque es un paciente tarahumara, ¿sí? Que la señora más o menos comprende, no sé si tarahumara recién bajada del cerro. Entonces, ¿qué es lo que quiero con él? Allá en Huachochi, donde vive, no va a tener hemodiálisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer con este paciente? Tratar de enseñar más o menos a la mamá para que aprenda a dializarlo para poderlo regresar a su lugar de origen. Ya tiene más de un mes aquí, ¿sí? Entonces, ahorita lo que me interesa es que aprenda a dializarse para que se pueda dializar en casa, ¿sí? Ya ahora hace una semana, no, 2 semanas, lo di de alta, se fue al albergue y acuérdense que lo que les comenté, que llevó en edema agudo de pulmón, porque lo más seguro y por lo que cuenta el niño, pues se agarró tomando agua como loco, ¿sí? Y llegó encharcado. Sí, entonces, este niño ahorita lo que quiero es buscar el insumo para que se pueda estar realizando en su casa. Y vean que eso es una cuestión social difícil, porque ¿quién le va a surtir las bolsas de diálisis? Suponiendo que ya aprendiera. Entonces aquí voy a tener que irme con la coordinadora para ver la posibilidad de que ellos estén consiguiendo la diálisis. ¿Sí? Entonces, sí debemos de tratar de, de ajustar la diálisis, ¿sí? De acuerdo no nada más a la cuestión médica, sino a la cuestión social. Ahora, ¿cuál es el problema también con la diálisis peritoneal?
Cada bolsa de diálisis cuesta aproximadamente 150 pesos. Si yo utilizo 3 o 4 al día, ¿cuánto es? Déjenme 3, 450 pesos diarios. ¿Sí? En el mes, ¿cuánto gastaría? En el mes. ¿Cuánto? 13,000, 14,000 pesos alrededor. 13,000. Más o menos. Bueno, y no estoy contando la diálisis aguda, que si yo meto a un paciente con diálisis aguda, estoy hablando que se llevaría aproximadamente entre 15 y 20 bolsas. Entonces, realmente, el mantener la diálisis es caro. Estamos hablando de aproximadamente entre 18,000 y 20,000 pesos mensuales, nomás la pura diálisis peritoneal. Por eso es que inicialmente no entró en el programa de seguro popular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era demasiado el presupuesto que generaría estar manteniendo el enfermo renal en un programa de diálisis peritoneal. Entonces, es costosa la diálisis como tal. Entonces, realmente al paciente con enfermedad renal le va mal en muchos aspectos. Aparte de lo médico, pues lo social influye también. ¿Sí? También es de las situaciones por las que mucho del paciente con enfermedad renal, abandonan el tratamiento y llegan descompensados y se mueren. Tuve un caso en el infantil, el de México, pero aquí fue una niñita que estaba trasplantada. Se trasplantó a los 12 años, tenía 16 años y falló el riñón. Entonces ella, ¿sí? Tenía que de nuevo iniciar con la diálisis peritoneal y prefirió mejor darse un balazo. ¿Sí? Se suicidó a la niña cuando le dijeron que tenía que volver a iniciar la diálisis peritoneal. Le pusimos el catéter, la dejamos ir a su casa, la volvimos a volver a meter al programa, ¿sí? Y una de las veces nos habló la mamá para decirnos que se había metido un balazo con el niño. Bueno, la señorita ya. Entonces es una cuestión tanto social como psicológica muy, muy, muy grave en el paciente con enfermedad renal. Tuve otra paciente trasplantada, pero utilizaba ciclosporina alta dosis, tacrolimus y prednisona. Sabemos que esos medicamentos tienen algunos efectos secundarios desde el punto de vista acné, desde el punto de vista que se quedan los chaparritos, desde el punto de vista que se engrosan las facciones de la cara. Y como se empezaban otra cosa que da hipertricosis, le sale a la siguiente, pues le empezó a salir más bigote, ¿sí? Y resulta que ella dejó de tomarse los medicamentos inmunosupresores porque empezó a andar de novia. Y cuando termina con el chavo, le hace una expresión precisamente de eso del bigote que tenía. Entonces ella pues ya de 16, 17 años se puso a revisar y vio que un efecto secundario de la ciclosporina era esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que dejó de tomarse la ciclosporina, ¿sí? Perdió el injerto y falleció. ¿Sí? Entonces vean que son situaciones bien fuertes desde el punto de vista social y psicológico también, el paciente con enfermedad renal. Hubo un médico, también nefrólogo, ¿sí? Allá en México, que también tuvo insuficiencia renal y él jamás se quiso dializar hasta que falleció. Yo prefiero morirme bien, sin diálisis, y no aceptó la diálisis y falleció. Aquí es donde viene el trabajo que tenemos que realizar en el paciente que estamos preparando para trasplante. Tiene que estar hasta cierto punto de vista, pues listo, desde el punto de vista apoyo, tanto psicológico como familiar. Tiene que tener un apoyo desde el punto de vista psiquiátrico a veces en ocasiones. Y aparte de eso, de las redes de apoyo, tiene que tener, pues, quién le va a surtir los medicamentos, ¿sí? Una vez trasplantado. Entonces, por eso tampoco es bueno someter a un paciente a un trasplante si no cuenta con todas estas medidas. Por eso el protocolo de trasplante tiene que ser muy estricto con esos pacientes. ¿Sí? Antes del trasplante, meterle un programa de diálisis, ver cómo se comporta y de ahí valorar si es candidato al programa de trasplantes o no. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí?
Bueno, ¿cuándo hay que entregar calificaciones? 20 de noviembre. Ok, bueno, mañana vemos hemodiálisis, trasplante de riñón y a lo mejor para la próxima cita, para la próxima clase terminaríamos con nefropatía. ¿Sale? Y ya programamos lo del examen. Bueno, ¿dudas? No. Bueno, entonces nos veríamos mañana.